tentativas que se hicieron en Brasil para integrar a la población afrodescendiente a una sociedad de clases y hacerla encajar en la imagen de nación moderna, o los intentos que se hicieron en Ecuador para transformar sus periferias habitadas por indígenas y afrodescendientes mediante proyectos de desarrollo orientados por la ideología del progreso. En el caso colombiano, solo a finales del siglo XX, los movimientos indígenas y negros lograron cuestionar el modelo de la nación mestiza y hacer reconocer la multiculturalidad de la sociedad colombiana, definida por la Constitución de 1991 como una nación pluriétnica y multicultural. Sin embargo, pese a los cambios que trajo la ideología multiculturalista, que se difundió en toda la región, las categorías raciales no desaparecieron totalmente en las interacciones cotidianas, sino que se reemplazaron gradualmente por denominaciones étnicas y culturales para legitimar y normalizar las prácticas modernas del racismo. Con este panel vamos a conocer los distintos enfoques con los cuales se ha abordado y se ha debatido en el pasado y en el presente el racismo en México, país en el que este tema solo emergió en los discursos de las organizaciones sociales y el ámbito académico con el levantamiento zapatista. Es un placer y un honor darles un saludo a Yasnaya Aguilar, a Alicia Castellanos Guerrero, a Mónica Moreno Figueroa, a Olivia Gal, las 4 panelistas, y a Xochitl Leiva, la comentarista de la sesión. Les agradezco haber aceptado la invitación a participar en este panel y su buena disposición para encontrar el espacio en medio de las nuevas exigencias del momento para aceptar estar acá. Anticipo que este panel va a generar interesantes reflexiones sobre el racismo en México, tema que redobla su importancia en el marco de la pandemia del COVID-19 y las desigualdades que pone en evidencia. Y a continuación, le voy a dar la palabra a Mariana Mora, miembro del equipo de programa de este congreso, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, organizadora y coordinadora de este panel. Y me integro en este momento con gran placer al público como oyente. Siéntanse muy bienvenidas. Muchísimas gracias, Mara. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todas, especialmente, obviamente, a nuestras panelistas. Aquí yo tengo el privilegio de moderar este panel. Es uno de los 9 paneles presidenciales que nosotros, como parte del equipo de programa de este congreso, tuvimos la oportunidad de organizar. Este panel se pensó cuando el plan original era que el Congreso de LASA se iba a realizar en Guadalajara, México, y porque nos parecía muy importante resaltar las genealogías desde la Academia Mexicana sobre las diversas formas en que se han abordado temas de racismo y racialización en el país, sobre todo considerando que durante décadas el racismo como tal fue un tema tabú en la Academia Mexicana, lo que ha generado violencias epistémicas y han hecho permisibles violencias estructurales, históricas e institucionales hacia poblaciones indígenas, afromexicanas y de mestizos racializados en el país. Y al mismo tiempo entendemos que la producción de conocimiento desde la academia sobre el racismo en México, su relación con la formación del Estado, con las fuerzas neocoloniales e intereses del capital, no se puede entender sin un diálogo con las organizaciones sociales y movimientos que desde distintas formas han estado denunciando los efectos del racismo hacia los pueblos y comunidades enteras. Entonces, en ese sentido, este diálogo, este panel se debe pensar como parte de este tejer puente, ¿no? Como parte del compromiso social que tiene la academia con movimientos sociales y desde los movimientos sociales. Quiero destacar que la relevancia de esta discusión adquiere una relevancia particular en el contexto de la pandemia actual. Como bien se ha dicho en otros paneles presidenciales, si bien el COVID-19 no discrimina,
los estados-naciones, sus políticas y sus gobernantes tienen arraigado el racismo estructural que hace que la pandemia que estamos viviendo no afecta a todos los sectores de la población de la misma manera. Entonces, en ese sentido, invitamos, y algunas de las ponentes han decidido incorporar en sus ponencias reflexiones al respecto para seguir alimentando los debates públicos que son tan necesarios en estos momentos. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de 4 destacadas mujeres intelectuales que van a ser ponentes, y una quinta, Xochitl Leiva, que es nuestra comentarista, cuya producción académica ha contribuido de manera central a los debates sobre el racismo en México. Les quiero agradecer mucho su participación en estos tiempos, sobre todo cuando ahora las actividades del cuidado, el estar al pendiente de los hijos y las hijas, de los padres y de las madres, de los familiares, de los miembros de la comunidad, es el corazón de las actividades que nos arropan en estos tiempos. Sé que es difícil y agradezco mucho su participación. A cada una las voy a presentar en su momento. Y entonces, en cuanto a la logística, nomás les quiero decir que tienen aproximadamente 18 minutos para su presentación, para así tener tiempo suficiente para las preguntas. Les voy a anotar un mensaje en el chat o las voy a interrumpir cuando ya se esté acercando al final de su tiempo. Y para el público que nos está escuchando, ahí hay un botón abajo de preguntas y respuestas, y ahí pueden ir anotando las inquietudes que tienen para irlas contestando ya al final de cada presentación. Vamos a empezar con la participación de Yasnaya Aguilar. Muy buenos días, Yasnaya. Yasnaya es un intelectual AJUC, es intelectual, ensayista, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora. Ella estudió lengua y literatura hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, el desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y de proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Te doy la bienvenida, Yasnaya. Agradezco mucho tu presencia y te doy la palabra. Bueno, buenos días. Yo quiero agradecer mucho la invitación a este congreso con esta temática, sobre todo considerando que mucha parte de mis reflexiones sobre mi trabajo pues no están enmarcados, digamos, en la academia. En ese sentido, digamos, además de una explicación, es como no sé, es poner de base que algunas reflexiones tal vez no tengan digamos, el perfil académico, y en ese sentido agradezco esta interlocución y me siento muy honrada de poder compartir esta mesa con otras personas con una trayectoria académica tan sólida y de investigación dentro de este circuito, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Por otro lado, también quisiera enmarcar que algunas de las reflexiones que voy a compartir se dan en el marco de un colectivo al que pertenezco, que es el colectivo Mijer, Colmix, y que muchas de ellas derivan de las reflexiones en colectivo. También quisiera enmarcar que en este contexto, en la pandemia, como bien lo ha dicho la moderadora, tenemos que este debate es muy importante porque desnuda las estructuras ya vulnerabilizadas sistemáticamente y pone digamos, en primera fila a las personas que ya están, que estos sistemas han vulnerabilizado. También en la presentación se ha mencionado este esfuerzo que están haciendo estos espacios académicos para conectar con movimientos sociales. Y también me parece muy valiosa ese puente que se está tendiendo y agradezco esa oportunidad. Voy a compartir pantalla para hacer una breve presentación. En ese sentido, creo que voy a quedar fuera de mi propia medición de tiempo, entonces agradeceré el recordatorio. Aquí está la presentación.
todas las personas pueden ver ahora la presentación. Bueno, voy a hablar sobre una relación que estoy reflexionando. Muchas de las reflexiones que voy a plantear aquí vienen de una preocupación por la pérdida de la diversidad lingüística. De hecho, mi acercamiento al tema del racismo y a otros temas que tienen que ver más con la antropología se ha dado desde la necesidad de responder una pregunta básica, y es sobre la desaparición de las lenguas. Mi pregunta era por qué las lenguas en la actualidad están muriendo al nivel, con la velocidad que está sucediendo en este momento de la historia y no antes. Intentar responder esa pregunta es lo que me ha llevado a tocar estos otros temas. Y en ese sentido, quisiera ahora abordar esta relación que hay entre el racismo y el nacionalismo en México. Quisiera, bueno, decir algunos presupuestos ya bastante, digamos, establecidos, pero que quiero poner ahí como un piso base sobre las otras reflexiones. La relación que hay entre el racismo como un sistema de discriminación derivado del sistema colonial. En ese sentido, establecer también un paralelismo con otros sistemas de discriminación que otras macroestructuras generan. El capitalismo genera el clasismo, el patriarcado genera el machismo, y del sistema colonialista que todavía está funcionando actualmente, se deriva el racismo. No voy a abundar más sobre cómo se constituye porque, bueno, creo que está bastante determinado. Y bueno, también las razas como categorías sociales creadas por un proceso de racialización con una justificación cientificista que durante una buena época se justificó con elementos biológicos. También la creación de estas razas como categorías sociales va a depender de muchos elementos distintos en la historia, de qué es lo que se racializa y sobre qué. Podemos ver, por ejemplo, un racismo enfocado sobre todo al color de la piel, que jerarquiza los rasgos físicos, los rasgos fenotípicos, y que va a depender su relevancia de quién esté manejando el poder. En algunos casos, por ejemplo, incluso la forma de la nariz ha llegado a ser un marcador de personas racializadas o segmentos racializados o de creación de categorías racializadas. También puede ser como el más evidente muchas veces, que es el color de la piel, pero por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y toda la persecución al pueblo judío, ciertamente la racialización o la categoría de la población judía o lo judío como raza estaba racializado sobre otro tipo de elementos que no necesariamente tenían que ver con el color de la piel. Entonces, bueno, eso es como algunos presupuestos sobre las operaciones de racialización. Y además las experiencias identitarias creadas como categorías raciales. Es decir, por lo menos en el caso de los pueblos indígenas, se ha hecho una sustitución de las categorías raciales para invisibilizarlas, relacionándolas con categorías culturales que se experiencian identitariamente y que quita la potencia política que hay atrás de hablar sobre la racialización. Y entonces se reduce a experiencias identitarias que no niego que lo sean, pero que son parcialmente culturales o parcialmente identitarias. En ese sentido, la Academia Mexicana ha tenido, la antropología particularmente, un largo papel, o un papel muy importante en la culturalización y de disfrazar de categoría identitaria categorías racializadas. Es abundante la bibliografía que hay sobre asunciones como en la categoría indígena en particular, que es la que he analizado, el tratar la categoría indígena como una categoría cultural, opuesta a mestizo en el caso de México, y en ese sentido hay investigaciones que se llaman, no sé, la música indígena, que asume que todas las manifestaciones de los pueblos indígenas musicales son una sola porque comparten características culturales. También cosmovisión indígena,
el hecho de que una categoría racializada crea una misma cosmovisión o incluso hay exposiciones que analizan la fotografía indígena sin que, por ejemplo, se clarifique de entrada si se trata de una exposición que habla de personas que pertenecen a pueblos indígenas que toman fotografías o son fotografías que se han tomado a personas que pertenecen a pueblos indígenas. Entonces, tratar como categoría cultural o como categoría solamente identitaria a la categoría indígena oculta, digamos, el proceso de racialización. Y bueno, con estos presupuestos, quiero ahora antes hablar sobre, bueno, algunos presupuestos sobre el nacionalismo moderno. El nacionalismo moderno surge a partir de la creación de un mundo dividido en entidades que establecen una equivalencia y ahí hay una, digamos, una operación muy importante que es hacer una equivalencia entre una entidad legal muchas veces constituida y por lo menos en este continente de manera ilegítima y la equivalencia entre que estas entidades son también naciones. Quiero decir, de una manera ilegítima, no como una valoración, digamos, de juicio moral, sino en el sentido en que estas entidades jurídicas establecidas sobre territorios fueron hechas de manera arbitraria. Es decir, no resulta de un pacto de todos los pueblos y naciones que la constituyen. En el caso de México no es que se estableciera un pacto entre los distintos pueblos que ya existían antes de la llegada de los colonizadores y después de analizar se hizo un pacto confederado en el que en esa confederación participa el pueblo mije, el pueblo náhuatl, el pueblo zapoteco. Eso no fue así. En ese sentido es ilegítimo. Se establece esta equivalencia además asumiendo que el Estado es igual a una nación. Quiero aquí, para no entrar en mayor debate, determinar nación en su sentido más etimológico, como pueblo, ¿no? La conciencia colectiva de pertenencia a un pueblo, una lengua compartida, la conciencia de una historia compartida, y ojo aquí con la conciencia, y de pertenencia a eso, y en la mayoría de los casos también un territorio. Quiero decir en la mayoría porque hay naciones que no tienen territorios, digamos, definidos en la manera en la que se define generalmente, como por ejemplo el pueblo gitano, que me parece que es una nación que tiene esta conciencia colectiva de pertenencia, una lengua, etcétera, pero su gestión del territorio es distinta. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas hay una noción de territorio mucho más establecida. Al hacer el Estado esta equivalencia con nación, entonces es necesario que haya una ideología y un sistema que nos haga creer que efectivamente cada Estado es una nación y no distintas naciones, como es el caso de México, que está constituida por distintas naciones. Para poder hacer la equivalencia de Estado a nación, entonces, como una sola nación, los estados nacionales, digamos, los grupos que controlan y que generan, que establecen de manera ilegítima los estados, entonces generan un sistema que convierte la ideología, esta ideología de equivalencia, el Estado es una nación, en sentimientos individuales y colectivizantes. Entonces necesita de prácticas y narrativas controladas por el Estado. No es algo que surja normal o natural en las experiencias identitarias, sino que se necesita de estas prácticas y narrativas. Muchas de esas, en el caso del Estado mexicano, cada Estado va a tener una historia distinta sobre la implementación de esta equivalencia de Estado es igual a nación. En el caso del Estado mexicano, la educación, el sistema educativo, ha sido uno de los medios más importantes. Se nos inocula el nacionalismo y se convierte en sentimientos, de tal manera que podemos salir, por ejemplo, de la entidad jurídica llamada México y decir que extrañamos México, cuando no podemos extrañar todas las experiencias posibles, dado que no hay rasgos cultural, ni un solo rasgo cultural común a todas las personas que tienen el rasgo legal mexicano. También hay todo un adoctrinamiento, por así decirlo, en las escuelas a través de cada lunes rendir homenaje a la bandera y toda una
para resumir, prácticas y narrativas controladas desde ahí. ¿Cuál es, digamos, la relación, digamos, la recepción que hay sobre racismo y nacionalismo? Si bien en la actualidad acusar a alguien de racista es mal visto, ¿no? Aunque están ahí las prácticas todavía, hay una valoración pública al racismo negativa. Sin embargo, sobre el nacionalismo hay una valoración relativamente positiva. No voy a hablar ahora de estos nacionalismos exacerbados, digamos, superiores, sino del común, que aún así me parece que es bastante pernicioso. Tenemos cosas como mejorar todo el país o mejorar la nación, que por ejemplo la solución a los problemas al problema indígena, que ahora ya no se enuncia así, pero a los problemas estructurales de los pueblos indígenas, se habla de que se tienen que incluir en el proyecto nacional. El actual gobierno, por ejemplo, es muy enfático que el problema ha sido la exclusión de este proyecto nacional, es decir, de esta equivalencia establecida primigenia, y cómo las constituciones de los estados de este continente enfatizan en general. Echarle un vistazo inicial nos comprueba que en las constituciones de los países de este continente casi siempre se enuncia que la nación, en el caso de México, la nación mexicana es única e indivisible. Eso es lo que por decreto dice. Creo que si lo fuera, no fuera necesario enunciarla. Entonces, esta visión de que hay una sola identidad y que hay un solo proyecto nacional y que lo que se tiene que mejorar es la nación o el país completo, y por lo tanto de ahí derivan estas narrativas de inclusión. Y después de he estado haciendo una serie de entrevistas a diferentes personas sobre los valores, digamos, cívicos que desde el nacionalismo, ¿no? Hay una valoración positiva como un valores comunes, el amor a la patria, y al tener, digamos, al tener una visión positiva, de esto, entonces se crea que que este nacionalismo es necesario para poder compartir valores con todas las personas mexicanas y poder hacer mejoramientos de esta entidad jurídica. Sin embargo, en esta relación hay un problema de fondo, que es que el nacionalismo está operando la racialización y fortaleciéndolo en diferentes niveles porque refuerza en su narrativa las categorías racializadas dentro de cada estado-nación. En diferentes estados esto se repite. Hay constituyentes racializados del estado-nación. Al enunciarlos, refuerza la racialización. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos me parece muy interesante, hay este discurso positivo desde el nacionalismo, hablando del melting pot, por ejemplo, el hecho de que está constituido por diferentes razas. En el caso de Estados Unidos me parece muy claro porque todavía tienen las clasificaciones de etnicidad y de raza que son muy complejas, pero que están evidentes y que muchas veces las personas se enfrentan en los formatos. Entonces pareciera que hay ingredientes que constituyen los estados, que los justifican y que además se glorifica como multiculturalismo, como un valor, pero en realidad refuerza la racialización de estas categorías. También... Ya tienes 4 minutos, perdón, nomás te estoy interrumpiendo, tienes 4. Apurarme. Hay una jerarquización de la importancia de estos constituyentes. El caso de México es muy paradigmático. Una vez que se crea esto el nacionalismo aporta su racialización, en el caso de indígena mestizo, se jerarquiza, ¿no? Mestizo es el glorificado, indígena no, y además se borra lo afrodescendiente. El que lo administra es el nacionalismo mexicano. El borramiento de lo afrodescendiente o su inclusión reciente como tercera raíz y esta oposición nada más binaria entre indígena y mestizo está administrada desde las prácticas nacionalistas. Y además el nacionalismo, como no es tan mal visto, entonces puede, digamos, seguir reforzando esas ideas sin necesidad de tener, digamos, un juicio moral, social con la carga que ya tiene el racismo. La categoría
mestizo ha sido fundamental al discurso nacionalista mexicano y se crea como una categoría racializada con esta idea de una mezcla genética que, bueno, históricamente sabemos que esto ha sucedido de otra manera, pero se crea todas estas categorías que ya sabemos como la raza de bronce, la raza cósmica, México como una raza mestiza, y en ese sentido todavía se utiliza bastante en estas entrevistas, por ejemplo, la categoría de raza mexicana. Ahí raza tiene menos connotaciones negativas cuando es mestiza. Todos los constituyentes racializados necesitan armonizarse narrativamente para poder formar parte de una unidad nacional indivisible. Entonces, incluso en estos esfuerzos multiculturalistas, lo único que se hace es armonizar la narrativa, pero no desaparecer. Bien, ¿qué efectos racistas del nacionalismo rápidamente existen? Bueno, se fortalece la racialización de la categoría indígena como un componente homogéneo racial de la nación mexicana al oponerlo a mestizo. Entonces se refuerza como una sola categoría racial, cultural o identitaria homogénea. Negar la potencia política de la categoría indígena. Quiero rápidamente definir indígena como pueblos indígenas como pueblos que sufrieron un colonialismo y además no formaron estados nacionales en el proceso de formación. Entonces es una condición política histórica. Pero esto se niega con, al negar la potencia política desde el nacionalismo. Y también administra y jerarquiza narrativas de los componentes racializados de la nación mexicana, facilita la apropiación cultural indebida de elementos de los pueblos originarios por parte del nacionalismo porque se rinde un homenaje a las raíces de México y se crea lo indígena como algo homogéneo, como por ejemplo sucede en el caso de disfrazarse de inditos en ciertos momentos. Ya puedes ir cerrando, por favor. Bien, sí. Algunas ideas a manera de conclusión, que las narrativas y prácticas nacionalistas refuerzan la racialización por supuestos componentes raciales, los pone al servicio de una construcción nacional que va a estar reforzando la equivalencia del Estado-nación, de que hay rasgos identitarios y culturales que tenemos todas las personas mexicanas, lo cual es falso. Lo único que tenemos en común es un estatus legal. La narrativa también mexicana sienta sus bases sobre la categoría mestizo, que es una operación racial básicamente, y posiciona la categoría indígena como una categoría no política que no puede estar condicionando la narrativa nacionalista que la ha racializado. Entonces, quisiera concluir que el nacionalismo es como la cara amable, basada en los valores y amor a la patria, de los efectos de la racialización y del racismo mexicano. Muchas gracias y disculpen que me pase del tiempo. No, justo, perfecto. Muchísimas gracias, Yasnaya. Lo siento que me toca el papel de medir el tiempo. Agradecemos mucho tu participación. Quiero dejarle al público con dos ideas antes de pasar con Mónica Moreno Figueroa. Primero, creo que en México es muy poco escuchado el reconocer que el origen del Estado-Nación es un origen ilegítimo porque no fue algo ni pactado ni negociado entre todos los pueblos que habitan y que habitaban el territorio mexicano. Y entonces ahí creo que hay una pregunta sobre el origen del nacionalismo y su fundamento racial y cómo es un motor del nacionalismo mexicano. Y una segunda reflexión que me parece muy relevante de tu ponencia, Yasnaya, es que nos estás llevando a preguntarnos de qué manera este motor nacionalista del gobierno de centro izquierda que tenemos actualmente sigue operando bajo este tipo de neomestizaje que tiene un fundamento racial. Con eso nomás lo dejo como dos interrogantes ahí para aventar para la reflexión colectiva. Y ahora tengo el enorme gusto de presentarles a Mónica Moreno Figueroa, que es una mujer negra mestiza mexicana, académica activista,
profesora de Sociología e investigadora de la Universidad de Cambridge. Ha sido coordinadora de la sección de ERIT, aquí de LASA, y desde el 2010 codirige el colectivo para eliminar el racismo en México, Coopera, que se dedica a hacer del racismo algo público y parte del debate público. Mónica, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en estas circunstancias tan inusuales. Estoy muy emocionada de participar en uno de los primeros congresos virtuales y pues les quiero agradecer a Mara y a Mariana por convocarnos a este panel. Para mí es un honor estar en esta mesa con Yasnaya, con Olivia, con Alicia y sobre todo porque estamos aquí para hablar sobre un tema vital en general para nuestra América Latina y particularmente para México. Y aunque en muchos espacios y experiencias hay confusión sobre qué es el racismo, qué es lo que hace en la vida social y para qué nos sirve abordarlo, este panel indica ya otro nivel de discusión, ¿no? Es un tema que ya llegó para quedarse. Entonces, voy a compartir mi pantalla también, con una presentación. Bueno, así he titulado mi presentación. Y pensando en las genealogías, abordajes y debates sobre el racismo en México, lo que les quiero presentar hoy es, en resumen, digamos, les voy a decir los puntos principales, pues que primero que hay un giro hacia el racismo y el antirracismo en México. Y esto ha favorecido la atracción por las políticas identitarias, las cuales parecen acomodarse perfecto a un proyecto racial, el de mestizaje, que por mucho tiempo funcionó explícitamente con un discurso homogeneizador y ahora, en su versión contemporánea, la cual hemos llamado mestizaje reactivado o reloaded, alienta aparentemente de forma contradictoria el que la gente se separe del sujeto mestizo y se autoidentifique como negra o como indígena. Un ejemplo para demostrar las maneras en las que el mestizaje se reactiva es explorando la relevancia del color de la piel y su relación con la operación del racismo antinegro. El racismo antinegro o la antinegridad, y este es mi argumento central, es la pieza clave que mantiene al mestizaje como proyecto racial mexicano en operación y por ende la estabilidad de la identidad nacional. Es más, una característica permanente y necesaria para el proyecto del mestizaje es una aversión continua a la negridad o lo negro como idea y un desfavorecimiento persistente de la población racializada como negra. Esto quiere decir que en el imaginario del ser mexicano se basa en la idea de que, uno, no hay personas mexicanas negras y dos, hay que distanciarse de lo que representa lo negro. Así, la aparente negación o exclusión de la población negra del imaginario nacional es una estrategia necesaria para el mantenimiento mismo de la identidad nacional. Ahora voy a ir abordando cada uno de estos puntos brevemente. En mi trabajo de investigación, particularmente el proyecto La Pora, que desarrollé junto con Peter Wade y un gran equipo de investigadores que aquí les presento, trabajamos en Brasil, Ecuador, Colombia y México y hemos podido constatar que debido a la atracción de la movilización social y la ola del multiculturalismo, hay una innegable y creciente atención tanto al fenómeno del racismo como a las acciones antirracistas en la región. Esto lo podemos observar desde la reunión de la ONU en Durban en el 2001, en el activismo de las ONGs, en los casos legales icónicos, el conteo étnico-racial en los censos nacionales y las legislaciones y programas de política pública. Y además, en los diferentes proyectos académicos comparativos que se han desarrollado en la región en los últimos años. No me da tiempo de nombrar y explicar todos, pero aquí los tienen y es un gran conjunto de trabajo que hemos ido desarrollando un equipo, un grupo muy variado y amplio de académicos en la región. Este giro entonces hacia la atención al racismo y al antirracismo trae consigo varios puntos de tensión.
Aquí me quiero centrar en el de la trampa de las políticas de identidad o de la búsqueda de lo identitario. Las políticas de identidad, entendidas como la organización en torno a identidades específicas, ha sido una tendencia particular en países donde el proyecto racial está dominado por la segregación, como los Estados Unidos o Sudáfrica, y donde los grupos étnico-raciales y sus identidades están supuestamente bien definidos. Estas políticas de identidad son atractivas en parte debido a los flujos globales de información y al diálogo entre los movimientos antirracistas. Por ejemplo, es imposible negar la fuerza de la experiencia del movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos. Sus imágenes y estrategias han sido ampliamente compartidas a nivel transnacional. En países como los de América Latina, con proyectos raciales asimilacionistas que tradicionalmente han tratado de homogeneizar a sus poblaciones, las políticas de identidad también son atractivas, pero tienen un peso y un proceso diferentes. Dentro de este giro hacia el racismo y el antirracismo, junto con el multiculturalismo posterior a los años 90, un aspecto importante ha sido la lucha por el reconocimiento. Las poblaciones indígenas y negras han luchado mucho por ser vistas y validadas como tales, como una manera de resistir el mestizaje y sus fuertes lógicas históricas de asimilación, de blanqueamiento y de homogeneización. La atracción por las políticas de identidad en los contextos de mestizaje parece tener sentido e incluso reforzarse. Así pues, un desafío al mestizaje como proyecto racista sería mejorar una política de identidad que ponga la diversidad en primer plano. Pero hay una tensión importante aquí. Por una parte, es innegable que las personas racializadas negativamente, y aquí hago un paréntesis para enfatizar que todas las personas somos racializadas, algunos para recibir privilegios y otros para ser inferiorizados. Entonces es innegable que las personas racializadas negativamente, como aquellas que son parte de los pueblos indígenas y negros, hemos sufrido muchas formas de violencia, hemos sido excluidas social, económica y políticamente, y hemos sido despojadas de un sentido pleno de humanidad. Para muchos son los procesos de reconocimiento los que nos permiten, como personas marginalizadas, recuperar la dignidad y mostrar la rabia. Por otra parte, al avanzar hacia el reconocimiento de la identidad, si bien podría reivindicarse como un esencialismo estratégico y como un paso importante para tener un lugar de orgullo y reivindicación, se corre el riesgo de desviar la lucha contra el racismo hacia un enfoque que solo se centre en los efectos que conciernen a grupos de identidades particulares. Se presume que el derecho al reconocimiento identitario va a resolver los problemas de la desigualdad y uno no es igual al otro. Y eso ya lo hemos visto con muchas experiencias a nivel global y nacional, que el reconocimiento no va a asegurar la justicia racial. Se corre el riesgo de prestar demasiada atención a la construcción de una visibilidad coherente, lo que nos distrae de la operación del racismo. Toni Morrison dijo que una de las funciones más importantes del racismo es la distracción, que hace que las personas expliquen continuamente a los demás en lugar de centrarse en su trabajo y en su derecho a una buena vida. Esta contradicción está en el centro de la atracción por las políticas de identidad en el contexto latinoamericano y no se puede resolver fácilmente. Tenemos que estar atentos a su funcionamiento dentro del trabajo antirracista. La atracción hacia lo identitario nos enseña así la manera perversa en que funciona el mestizaje. De un proceso histórico de homogeneización, las lógicas del mestizaje pueden pasar sin ningún problema a darle cabida a la diversidad étnica, al reconocimiento de los pueblos indígenas y negros y asumir con sorpresa que el color de piel ha marcado las posibilidades de acceso a la población. Este es una versión más del mestizaje. Junto con Judith Bautista, Émico Saldívar y Gisela Carlos Fregoso, le hemos llamado mestizaje reactivado, mestizaje reloaded. En nuestro trabajo dentro del colectivo para eliminar el racismo en México, Coopera, hemos notado cómo dentro de este giro hacia el racismo y el antirracismo en la región, el mestizaje continúa marcando la pauta de discusión, delimita los criterios desde los cuales es posible abrirnos a nuevas conversaciones y hasta dónde es posible aventurarnos.
Tiene una habilidad magistral para cerrar conversaciones y tergiversarlas, y en ese proceso confundirnos sobre lo que hace el racismo. Un buen ejemplo es el debate por los resultados del módulo de movilidad social intergeneracional organizado por el INEGI durante el 2016 y su presentación de resultados en el 17, el cual establece una correlación entre tonos de color de piel y variables de movilidad social. El debate en la opinión pública, redes y medios sociales y entre académicos, donde se enfatizó el atrevimiento de hacer evidente el sistema de clase racializado y pigmentocrático mexicano, demuestra la ambivalencia entre la familiaridad de hablar del color de piel y la perplejidad de comprender sus consecuencias. Lo que las diversas intervenciones y estudios de los últimos 20 años en México demuestran no es que de repente el color de piel se volvió importante, sino que la relevancia del color de piel para las personas ha estado moldeando y regulando la vida social de tal manera y por tanto tiempo que ahora solo estamos viendo los resultados acumulativos de una historia social, económica y política. Lo único nuevo es que ahora, y como indicativo de este giro hacia el racismo y el antirracismo, están dadas las condiciones para poder ponerle atención. Sin embargo, notar el color de piel y usarlo como un criterio para el accionar político es complejo en un contexto de mestizaje debido a la dificultad de delimitar su confiabilidad empírica. El color de piel no es solo un parámetro de diferenciación racializado, socialmente construido, sino que además es relativo y contextual. Depende de dónde estamos y con quién, si somos más o menos morenos o más o menos blancos, y esto va cambiando conforme nos vamos moviendo. Algo muy interesante que surge en esta discusión y que me lleva a abordar el tema del racismo antinegro es cómo lo que revela el módulo de movilidad social, al igual que una observación detallada de la vida social y racial en México, es que mientras la aspiración es hacia la blanquedad, de lo que se huye es de lo negro. El mestizaje en México, desde mi perspectiva, además de un proyecto político y racial de asimilación y blanqueamiento, que ahora se expresa en términos de inclusión, es también una experiencia cotidiana que estructura las relaciones sociales y distribuye el poder y los privilegios en la sociedad contemporánea. Históricamente, y este es mi argumento central, el mestizaje ha requerido elaborar no solo un racismo antiindígena, sino también un minucioso racismo antinegro que permita que la lógica de blanqueamiento que supone tenga sentido. Además, en su versión reloaded o reactivada, el mestizaje sacude lo que Émico Saldívar llama la fragilidad mestiza. La fragilidad mestiza se refiere a varias posibilidades. Entre ellas podemos ver, por ejemplo, la negación del racismo, la resistencia a hablar del color de piel, sobre todo del amplio rango de lo moreno y asumir los privilegios y desventajas que tiene el ocupar esa posición, tanto de moreno como de mestizo o blanco mestizo. El asombro ante el cuestionamiento de su posicionamiento racial en el orden social y el dolor social y colectivo de asumir su precariedad relativa y contextual. Estamos ante la fragilidad mestiza cuando vemos que todo se vale siempre y cuando no se mueve el status quo, y ahí el mestizo se defiende y se impone. Un lugar en el que podemos ver esta fragilidad mestiza y la reactivación del mestizaje es precisamente la respuesta de contención a la creciente movilización de organizaciones negras y afrodescendientes en el país. Con el reciente logro del reconocimiento constitucional del sujeto afromexicano en el 2019 y la inclusión de la pregunta sobre autoidentificación negra en el Censo Nacional 2020. Estos elementos dan cuenta de cómo la relación entre mestizaje y racismo antinegro se están reconfigurando. En esta reconfiguración hay un debate, a veces álgido y confuso, sobre qué es lo negro y cómo debe nombrarse y comprenderse. Por un lado, podríamos argumentar que hay una tendencia optimista que considera esta movilización y claros indicios de reconocimiento como pasos contundentes contra el racismo antinegro. Sin embargo, por otro lado, vemos fuertes reacciones defensivas y de rechazo ante el inevitable resurgimiento de los temas de la raza, el cuerpo y el color de la piel. Estos temas son esenciales en la discusión sobre la experiencia de un grupo social que históricamente ha estado codificado precisamente en clave física y visible.
los y las negras. Esta tensión entre apertura y rechazo, entre oportunidad multicultural y reacción mestiza, nos habla de la fuerza y éxito del proyecto de mestizaje y nos pone de frente a una de las lógicas del racismo en México, la confusión. En el caso mexicano y su racismo antinegro, la confusión se manifiesta en por lo menos 5 rasgos o fuerzas distractoras. La atracción de lo cultural como signo de autenticidad identitaria, que es a su vez una extensión de la ideología mestiza. La recreación o reproducción de modelos emancipatorios que responden a proyectos raciales distintos. La fuerza del debate por la terminología y el derecho a autoidentificarse y autonombrarse. La ambivalencia frente al concepto de raza y la dificultad frente al uso y comprensión del cuerpo y el color de la piel. Y la disociación entre lo identitario como unidad coherente de afirmación individual y colectiva y la desigualdad social como fenómeno estructural racializado. Todas estas distracciones, que no puedo explicar a detalle por el tiempo que tengo, pero nos regresan a las preguntas sobre qué es el racismo y en este caso, qué lo puede caracterizar como antinegro. La fuerza, éxito y efectividad del mestizaje en México ha sido tal que aún en este momento de apertura multicultural reacciona y resiste el emergente posicionamiento de la población negra. Por un lado está la muy establecida creencia de que lo indígena como unidad y lo español como otra unidad son las piedras angulares de la historia y formación nacional. Por otro está la idea de que solo son los 3 grupos, indígenas, africanos y españoles, igualmente cada uno como unidad, los que están en la base de la formación nacional y que por lo tanto hay que rescatar la tercera raíz africana, la cual ha sido negada y excluida y necesita ser visibilizada. Dada entonces la lógica del mestizaje y el deseo de las personas esclavizadas por alejarse del estereotipo inferiorizado y la experiencia de desventaja como persona negra, no es de extrañarnos que la seducción de movernos hacia la blanquedad y alejarnos de lo negro sea una intención colectiva profunda, desarrollada a través del tiempo, que marca la lógica del mestizaje y que alienta el fuego de la mezcla racial hacia lo más blanco. Aquí entonces, mi argumento es que independientemente de lo observable en el cuerpo de las personas, es decir, si se ven o no negras o afrodescendientes, si tienen o no el cabello rizado, si tienen o no la nariz más o menos ancha o la piel más o menos oscura, si tienen o no una herencia cultural denominada negra, lo que parece ser una característica permanente y necesaria para el proyecto racial del mestizaje es una aversión continua a la idea de lo negro, la negridad y un desfavorecimiento persistente a la población racializada como negra. En otras palabras, la aparente negación y exclusión de la población afrodescendiente del imaginario nacional es una estrategia necesaria para el mantenimiento mismo de la identidad nacional. Esta es esta aversión continua y desfavorecimiento persistente al que podemos llamar el racismo antinegro. El racismo requiere de ciertas garantías para funcionar, ciertos presupuestos. En el caso del mestizaje, como un proyecto racial que se sostiene a partir de la estructuración racializada y racista de la sociedad, sus garantías se basan en asumir que la mezcla racial elimina el énfasis o importancia en ideas de raza y en el cuerpo, al mismo tiempo que mantiene lo negro como el punto de referencia límite para la regulación de la mezcla misma. Es decir, el mestizaje requiere un cierto arbitraje que asegure que el límite de lo negro sea muy evidente para todos y así se protege esa frontera para no cruzarla, garantizando que la tendencia de la mezcla continúe su camino hacia el blanqueamiento. Ese árbitro es el racismo antinegro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Difícil no aplaudir aquí en este espacio virtual. Rescato también dos puntitos muy breves para el público que me parecen muy sugerentes y de nuevo y creo que las ponentes están colocando sobre la mesa una manera de abordar el racismo que poco se discute
en México. Uno de ellos es pensar la ideología del mestizaje como fundamentado, sustentado en lo antinegro, ¿no? Como una invisibilización constante que posibilita la reproducción del mestizaje mismo, ¿no? Como una estructura. Y el segundo punto es las políticas de reconocimiento y las políticas identitarias no nos llevan a la justicia racial, ni tampoco desmantelan el nicho colonial asignado a poblaciones indígenas y poblaciones afromexicanas en el país. Entonces retomo nomás esos dos puntitos antes de pasar. Estoy viendo el tiempo. Les estoy dando 20 minutos, pero nos estamos acercando al tiempo límite. Entonces yo voy a ser muy breve. Le voy a dar la palabra ahora a Olivia Gal. Olivia es licenciada en Sociología por la UNAM y doctora en Historia Política del Instituto de Estudios Políticos de Francia. Es investigadora titular del SAGE de la UNAM y fue coordinadora entre el 2014 y el 2018 de la Red Integra. Y a partir del 2019 es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre el Racismo y la Xenofobia de la UNAM. ¿Sí? Te doy la palabra y también te doy 20 minutos, Olivia. No te escuchamos, creo que tienes que encender el micrófono. Sí, perdón. Ya. No voy a poner PowerPoint, espero que mi relato sea claro. En parte leído y en parte no. Yo agradezco muchísimo a la doctora Mara Viveros, presidenta de LASA, y a Mariana Mora, nuestra coordinadora de este panel y una destacada investigadora en el tema de racismo en México, por habernos invitado a este panel que tengo el gusto y el honor de compartir con las valiosas colegas que integran esta mesa, cada una de las cuales ocupa un lugar muy importante en la historia de los estudios y de los debates sobre racismo en México. Y bueno, hay cosas que yo iba a decir que ya no tengo que decir, porque Yasnaya y Mónica han hecho una brillante exposición, cada una desde una perspectiva distinta de genealogías. Pero digamos que una cosa que quiero destacar es que, como sabemos, los estudios sobre el racismo en México estuvieron marcados por muchísimo tiempo y en muchos sentidos siguen marcados desde el punto de vista de cómo se ven desde la sociedad, por una negación profunda del problema del racismo en este país, como uno de los sistemas estructurales del poder, la dominación y la desigualdad. Por mucho tiempo, y esto es parte de las genealogías, dedicamos un enorme esfuerzo para mirar de frente, visibilizar y analizar una aparente pero omnipresente ausencia. Para poder enfrentar esto, tuvimos que leer entre líneas, pero también, si se me permite la expresión, analizar entre líneas, ya que en México había que estar insistiendo sin cesar en que, aunque no fuese nombrado, aunque viviese bajo el velo de múltiples silencios y vacíos que intentaban esconderlo celosamente, el racismo estaba ahí, muchas veces agazapado dentro de otras problemáticas que sí se enunciaban. Por solo mencionar una de ellas, el hecho de que el reconocimiento legal a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y en ese momento se decía solo indígenas, ¿no? Se tradujera muy poco en realidades fehacientes. Es decir, como lo dijo Mónica y bueno, en parte Yasnaya, la lucha por el reconocimiento identitario, el reconocimiento étnico, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho y como teniendo derecho a la autonomía y a la autodeterminación, fue una discusión y sigue siendo muy importante, pero por mucho tiempo el tema del racismo no estaba ahí presente. En los últimos años, un tema que a mí me ha interesado es el del racismo y la xenofobia también, en relación a las izquierdas oficiales o institucionalizadas en nuestro país. Analizar este tema no implica solo estudiar hasta qué punto estas izquierdas han entendido a cabalidad esta grave problemática, le han puesto atención o se han propuesto luchar contra ella. Implica también preguntarse qué tanto estas izquierdas también han sido parte de la producción y de la reproducción del racismo y de la xenofobia en México, y si lo han sido, cómo lo han sido y en qué medida.
Bueno, de este interés han surgido varias publicaciones. En este momento está en dictamen un capítulo que escribí que se llama Las izquierdas oficiales mexicanas frente a la problemática del racismo entre 94 y 2018. En este capítulo concluyo que en México la existencia del racismo ha sido a tal punto negada por la ideología mestizante que las propias izquierdas institucionalizadas, en ese periodo básicamente el PRD y Morena, criadas en el seno de esta ideología y apegadas a ella, pero las más de las veces inconscientes acerca de lo que ella ha significado, no logran vislumbrar hasta qué punto es indispensable quebrarla para trascender a esas sociedades más democráticas y justas en el sentido profundo e integral del término. No estoy sugiriendo que la agenda de la izquierda no sea respetable e importante en muchos sentidos, pero dado que las izquierdas de este tipo siguen operando en realidad en un marco mestizante, unilateral y cerrado, varias de sus posturas y acciones del periodo estudiado pueden ser calificadas de racistas o, por decirlo menos, de cómplices o encubridoras del racismo histórico imperante. Hoy, en el contexto de la COVID-19, el tema de la relación entre la izquierda institucionalizada, hoy en el poder, la ideología mestizante y el racismo y la xenofobia sigue siendo pertinente. Lo voy a tratar desde la perspectiva de qué tan claras, eficaces, no racistas y no xenófobas son las políticas públicas del régimen hacia los pueblos indígenas y los migrantes indocumentados. En México la pobreza, como todo el mundo sabe, es extremadamente grave. 40% de la población vive en pobreza y 9% en pobreza extrema. Hoy Alicia Bárcena, en un informe que dio en la CEPAL hace 2 días, dijo que en toda América Latina, donde la crisis de la COVID va a pegar más fuerte en términos de pobreza, es en México. Y en 2018, López Obrador ganó las elecciones con una legitimidad amplísima, cargada de una fuerte esperanza en la posibilidad de que este gobierno realmente lograra un cambio profundo en la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia. Ante la pobreza, la política prometida por el gobierno ha sido repartir becas del bienestar a millones de mexicanos y mexicanas, eliminando intermediarios para evitar, en el discurso López Obrador, la corrupción y dando dinero en propia mano. A fines de mayo se creó la nueva Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez. No voy a decir todas las becas que hay ahí porque no tengo tiempo. Entre 2018 y 2019 hubo un aumento para los programas del bienestar social de 36.20% y entre 2019 y 2020 este aumento fue de 11.5%. Para el caso de los pueblos indígenas, se manifestó que ellos habrían de ser favorecidos en forma prioritaria por todos estos programas y que además, desde algunas otras secretarías, habría de darse un apoyo estructural transversal a estos pueblos. Pero desde el principio de su gobierno, AMLO ha insistido mucho también en que la relación del Estado con estos pueblos se transformaría y se les reconocería plenamente, como lo marca la ley, como sujetos de derecho. Para el 8 de febrero de 2020, el presidente declaró en sus discursos y en las mañaneras, conferencias en la mañana, ante la prensa, que entre diciembre de 2018 y esa fecha, ya 95% de las familias indígenas habían sido apoyadas por estos programas. Sin embargo, hay datos alarmantes que no hablan de la actuación del régimen en términos tan bollantes en este sentido. En el proyecto de egresos de la Federación, al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas se le redujo el presupuesto en 33.5% con respecto a 2019. Marcos Matías Alonso, de la Red Nacional Indígena, declaró: entre 2015 y 2020, este presupuesto se redujo en 70.6%. Y él lo llamó una regresión histórica enorme y dijo: quiero pensar que es un error financiero, porque sería una incongruencia política con el eslogan del presidente: por el bien de México, primero los pobres, primero los pueblos indígenas. En el 2020, con sus recursos fuertemente recortados, el INPI debía operar una serie de proyectos que no voy a mencionar tampoco. Ahora, hay que reconocer que AMLO es el primer presidente en mencionar abiertamente la existencia del racismo en México. Pero la forma en la que él concibe el racismo antiindígena aparece en sus discursos, en los que las poblaciones indígenas son representadas, ya sea como pobres y no en torno también a su condición étnica,
ya sea en el más puro estilo mestizante, mestizófilo, incluso decimonónico, como guardianes de la cultura milenaria mesoamericana. El presidente dice, ustedes son poseedores de una cultura milenaria que viene de lejos, y es algo extraordinario. Los que se creen de sangre azul, los fifís, o sea, los fifís, término muy en boga ahora en este momento en el régimen, o sea, los privilegiados, desprecian a las culturas indígenas, son racistas. Por eso estoy citando a AMLO. Por eso fortalecer los valores culturales tiene que ser una tarea muy importante del centro indigenista. Las tradiciones, la cultura, la lengua, la identidad de los pueblos. Por eso vengo con ustedes a decirles que tienen un pasado glorioso, que valen mucho y que tenemos que salir adelante. En los discursos del presidente, como lo bien lo escribe Elena Herrera, en el texto de un proyecto de investigación postdoctoral sobre estos temas de las becas del bienestar en comparación con el régimen anterior, la cuarta transformación, a partir de sus políticas de desarrollo, construye el racismo solo como una serie de acciones discriminatorias, sobre todo prácticas de desprecio que hay que imputarles nada más a los fifís, es decir, a un sector de la población que es privilegiado y reaccionario, o como diría AMLO, conservador. Es decir, nombra el racismo sin reconocerlo como un fenómeno contextual, cambiante, estructural y siempre acompañado de una ideología que se refleja en prácticas. Pero además, permítaseme cuestionar hasta qué punto han sido eficaces hasta ahora los programas de atención a la pobreza que he mencionado. Oxfam México, en un estudio que hizo recientemente sobre estos programas, manifiesta que si bien los recursos destinados a estas becas del bienestar alcanzaban en 2019 para apoyar a 60% de los pobres mexicanos, dadas las múltiples condiciones especificadas para poder recibirlos, solamente 37% de ellos y ellas habrían de ser elegibles para recibir estos apoyos. Oxfam también concluyó que dentro de este 37%, 3 serían las franjas de población empobrecidas más favorecidas: niños, jóvenes y adultos mayores, pero las otras 4 franjas sumadas, o sea, 48% de los pobres de México, solo iban a ser beneficiadas en un 7%, porque sobre todo estas, dentro de este 48%, el no 7%, o sea, la diferencia entre 48 y 7, es población rural, y entonces allí iba a ser muchísimo más difícil distribuir estas becas en el campo. Por otra parte, no hay transparencia en cómo han sido distribuidas hasta ahora esos recursos. En la página de la Secretaría del Bienestar es prácticamente imposible encontrar este dato. Pensé que la información estaba tan desagregada que había que encontrarla en muchos lugares, pero he consultado fuentes desde hace un mes, he consultado a muchos expertos y prácticamente es imposible conseguir esa información. Ahora, México Evalúa explica la ausencia de esta información de la siguiente manera. Lo que dice es que el decreto de presupuesto no incluyó integración de padrones y rutinas de monitoreo y comités de monitoreo periódicos que aseguraran y documentaran los resultados y los impactos. Claro, el régimen es muy joven, pero podríamos ya tener resultados del 2019. Lo que sí se sabe es que de la cantidad enorme de recursos asignados a estos programas, el subejercicio en 2019 fue de más de 40%. Ahora, la COVID y la crisis que ya la precedía ha agravado exponencialmente la situación de los pobres en este país y obviamente de los pueblos indígenas y afrodescendientes, colocados, además de una situación de clase, de vulnerabilidad extrema, en una situación de vulnerabilidad en salud, en una situación de pueblos racializados históricamente hacia la inferioridad, y además sujetos a una violencia cruda y cruenta que no necesariamente ha disminuido, a veces ha aumentado, con respecto a la que los asolaba en los regímenes anteriores y de la que el Estado no hace lo requerido para protegerlos. Además, en 600 municipios del país es el narco, en el que en este momento de cuarentena está asegurando, según los expertos, que fluyan muchos de los suministros alimenticios e incluso muchos de los sistemas de salud. Ahora, lo que muchos estudios sobre el tema de la pobreza y de la vulnerabilidad en salud indican es que en los regímenes anteriores el enfoque de la beneficencia pública con el que se dijo atacar a la pobreza no implicaba un cambio estructural,
sino que estaba basado en un modelo de distribución equitativa de la miseria, hecho de medidas paliativas, que llevaba a que existieran profundas desigualdades, por ejemplo, entre el sector indígena y el no indígena, entre el sector afrodescendiente y la población nacional. Este enfoque, sabemos, se explica por una discriminación profunda de clase y por un racismo profundo, y en este caso en México, un racismo mestizófilo imperante. Y una de las constataciones que debemos hacer es que el régimen de la 4T, cuyo presidente es un hombre profundamente religioso, que crea pie juntillas en la bondad y en la caridad cristianas, no ha abandonado este enfoque asistencialista. Y de ahí se desprende la pregunta de si las políticas destinadas al combate a la pobreza indígena y afrodescendiente son menos racistas que las de antes. Hoy los especialistas de todas las corrientes ideológicas coinciden en que la caída en el Producto Interno Bruto que esta crisis representará será de 8% del Producto Interno Bruto en México. El 5 de abril AMLO declaró ante una nación expectante lo que iba a hacer para paliar la crisis. Y lo que dijo básicamente es que iba a reforzar fuertemente la política de austeridad, cortando el gasto público, para reforzar las becas del bienestar, dar créditos a las microempresas y no hacer medidas contracíclicas que solo endeudan al país. En una revista dada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el periódico, al periódico El País, hace unos días, él dijo que sí iba a haber algunas medidas contracíclicas, como, no lo llamó así, pero como pedir un crédito fuertísimo al Banco de México, pero esas medidas iban solo a resolver 2% del PIB. ¿De dónde se saca el otro 6% que se requiere para paliar la crisis? Lo que hemos visto es que del Banco de México va a salir 4% del PIB, pero eso es una deuda que sí se respalda en las reservas internacionales del propio Banjico, y va a haber un 75% de recortes en gastos de operación del gobierno. Ahora, ese 75% de recortes que ya está operando ha golpeado profundamente al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Se le han recortado varios programas, entre los cuales las casas de la mujer indígena. No me voy a extender, pero es un golpe tremendamente fuerte que se está negociando con la Secretaría de Gobernación a ver si es posible que se revierta, pero que implica no entender, y eso es uno de los datos muy claros del racismo mestizófilo de este régimen del centro izquierda, lo que significa recortar programas para las organizaciones, en este caso del Estado, hacia los pueblos indígenas. Y tampoco... Tienes 4 minutos, perdón. Ya voy a hacer. Y tampoco el régimen está dispuesto a plantear que en breve, que se debería hacer una reforma fiscal profunda que taxe a los que más tienen, porque México solo recauda 13% del PIB de impuestos. Entonces, los pronósticos para los pueblos indígenas en este caso y los afrodescendientes son sombríos, porque estos golpes también están golpeando, por ejemplo, a los empleos de promotores indígenas en el INPI, que están siendo despedidos, 400 promotores culturales indígenas despedidos para ahorrar dinero, para así poder apoyar a los pobres. Entonces, lo que está ocurriendo de manera muy fuerte es que el Estado está corriendo personal de las instituciones del Estado, aunque se comprometió a no hacerlo, para apoyar a los pobres, cuando muchos de estos proyectos están golpeando a personas que van a ser lanzadas a la pobreza y están golpeando a las organizaciones del Estado para pueblos indígenas que también están siendo lanzadas a la pobreza. Y bueno, una cosa que es importante decir es que lo que no se toca, definitivamente no se toca, este Estado no está dispuesto, este gobierno, es a tocar el 74% del presupuesto nacional de gasto público que está yendo a los estados de Tabasco, Veracruz y Campeche para los proyectos relacionados con Pemex. Entonces, en lugar de tocar eso que ha sido extremadamente cuestionado, también desde el punto de vista medioambiental y de no respetar la consulta previa, informada y responsable, se está haciendo una política de austeridad que está golpeando a muchas personas y pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, dentro de esto, ya voy a cerrar, las organizaciones indígenas, por ejemplo, Tlachinoyan,
han puesto muchos peros, diciendo que muchos de los programas de la pobreza no han llegado al campo necesariamente, no han llegado a las poblaciones indígenas, algunos sí, pero otros no, que no están pensando que estos pueblos racializados y discriminados desde el punto de vista de clase sufren una pobreza multidimensional y un racismo estructural. Y además hay un tema de hambre tremendo que está surgiendo en estos pueblos, falta de agua, como lo sabe bien Mónica, en Ayutla, por ejemplo en Guerrero, y que definitivamente el discurso del Estado va por un lugar y las necesidades de los pueblos indígenas va por otro. Ahora, ya nada más quiero cerrar diciendo que muchos de los pueblos y de las organizaciones han pasado a lo que el otro día Enrique Dussel en el radio llamó la soberanía popular, o sea, se están organizando de manera autónoma ante la ausencia del Estado en muchos de los territorios indígenas para protegerse de la pandemia, para tratar de asegurar las cadenas alimenticias, para protegerse de la violencia y del narco. Y bueno, ya nada más voy a cerrar con una cosa. Como yo siempre lo he dicho, lo hemos dicho mucho en la Red Integra, la ideología mestizante también ha tenido un impacto profundo en la xenofobia en este país. Durante muchísimo tiempo la política hacia la migración y el refugio, ¿cuánto? ¿Ya? Fue de puertas cerradas porque los extranjeros que tocaban a nuestras puertas no eran asimilables al mestizaje mexicano. Hoy, ante los compromisos que el gobierno hizo con Donald Trump en términos migratorios, se acaba de deportar, aunque se llama un programa de retorno voluntario, pero se acaba de deportar a los migrantes indocumentados de las estaciones migratorias del sur del país, diciendo que se está tratando de protegerlos de la pandemia cuando los están lanzando a todas las situaciones de violencia y violación de derechos en sus países. Entonces yo tenía una conclusión un poco más amplia, pero bueno, ahí lo voy a dejar y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Olivia. Creo que no hay tema tan central ahora que no es hablar del racismo estructural histórico y sus efectos agravantes en este contexto de pandemia. Entonces agradecemos mucho tus intervenciones y los datos que nos dijiste, que nos presentaste son sumamente escalofriantes, ¿no? Nos deja mucho de pensar. Le doy la palabra ahora a nuestra última ponente, Alicia Castellanos, que ella es profesora titular en el Departamento de Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestría en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la UNAM, y tiene un doctorado en ciencias sociales con especialidad en antropología por la Universidad Iberoamericana. Ha sido una de las antropólogas pioneras en investigación sobre el racismo en México. Alicia, te doy la palabra y te doy 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Gusto también estar aquí participando en este panel. Hace tiempo que no veía a mis queridas colegas como Mónica Moreno y todos ustedes. Agradezco también a las doctoras Mara Viveros y Mariana Mora por haber organizado esta mesa de reflexión fundamentalmente, ¿no? Con estas participaciones tan profundas que han estado haciendo mis colegas. Yo voy a hablar del estudio del racismo en esta coyuntura, en realidad algunas reflexiones recuperando, digamos, algunos antecedentes, ¿no? Del inicio de los estudios de este racismo en México. Y fundamentalmente voy a hacer lectura de las ideas que he podido sistematizar para esta participación. En la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI que vivimos y en la emergencia sanitaria causada por COVID-19 y su impacto en todas las esferas de la vida social que ha exacerbado todas las formas de violencia física y simbólica en el espacio público y privado, hubo que ciertamente alterar el rumbo original para pensar en un eje articulador que fuera precisamente el contexto en el que se origina y estudio
y estudia el racismo, determinados abordajes y debates. El estudio del racismo en México se realiza indudablemente en el marco de procesos socioeconómicos, políticos y académicos muy diversos, que intento esbozar, iniciando con una retrospectiva de la posguerra y el indigenismo como la política del Estado mexicano hacia los pueblos originarios, las reformas neoliberales y el levantamiento de los mayas zapatistas, el avance de la acumulación por desposesión en el nuevo milenio y del movimiento indígena nacional, el reconocimiento de esta problemática en la academia mexicana y los estudios del racismo por venir a partir de las formas en que se manifiesta en esta crisis multifactorial agravada por la pandemia. El ascenso del nazifascismo en Alemania y la Segunda Guerra Mundial son el escenario de las formas más violentas del racismo, el genocidio, el aniquilamiento de millones de personas por orígenes y características nacionales, religiosas, étnicas, raciales y políticas, por un Estado que despliega toda su capacidad destructiva instrumentando la tecnología y el conocimiento científico al servicio de una política de exterminio basada en una teoría de superioridad racial. Los años de la guerra y posguerra son emblemáticos para el análisis y la lucha contra el racismo en el ámbito internacional. La Asamblea de la ONU promueve iniciativas jurídicas, como bien sabemos, y construye un discurso para definir y conocer las causas y consecuencias del genocidio, la discriminación, la segregación, el prejuicio racial, y recomendar su erradicación. Estas iniciativas van a buscar responder a situaciones críticas de la realidad mundial y contextos sociohistóricos de racismo, en tiempos de guerra, de crisis económica y de luchas contra la dominación colonial e imperialista en África y Asia, así como surgimiento de nacionalismos y luchas interétnicas, en el caso de África. Recordemos que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se adopta desde 1948, inaugura entonces un periodo de iniciativas y condenas para enfrentar los racismos de Estado. Y son científicos sociales los que colaboran en su preparación y van situando, me parece, abordajes en las agendas internacionales y de cierta manera en las nacionales. Los estados que se adhieren a estas iniciativas tienen que asumir la existencia de formas específicas de intolerancia en sus países, pese a que en los informes periódicos muchas veces niegan, es el caso de México, su vigencia o afirman que han sido superadas la discriminación. Por supuesto, no aparece de manera sistemática en todos los informes, en el caso mexicano, ¿no?, la existencia del racismo. Siempre va a ser la discriminación, ¿no?, contra lo que se está trabajando para que se supere. En los años de la posguerra continúan los debates sobre raza y racismo. En México este esfuerzo lo van a desarrollar particularmente los antropólogos del exilio español republicano, concretamente Juan Comas y Santiago Genovés, quienes fueron testigos de la violencia del fascismo que va a dejar una huella en sus investigaciones. Es un periodo en el que se debaten los mitos raciales, ellos escriben, ellos participan en declaraciones internacionales y también es el aparato pseudocientífico de las teorías racistas los que van a ocupar todavía un lugar no preponderante, pero sí, digamos, es un debate en la academia que está ahí, ¿no?, en ese periodo. La secuela entonces de la guerra no había terminado con la derrota de la Alemania nazi. Sabemos que la perdurabilidad y la reproducción de las mentalidades son de largo tiempo y esto no sería la excepción. Ciertamente las teorías racistas van a ir perdiendo, ¿no?, teorías racistas van a ir perdiendo peso en la academia, aunque después resurgirán otras, ¿no?, a partir de influencias estadounidenses de la sociobiología, por ejemplo, ¿no? La pléyade de antropólogos indigenistas no reconoció la existencia del racismo, ni sería entonces un problema de estudio en la disciplina. En un contexto de predominio de la ideología del mestizaje,
la igualdad y las políticas integracionistas promovidas por el Instituto Nacional Indigenista, el racismo devino, como bien sabemos, en un tabú en la academia y en la política. En su lugar fueron las relaciones interétnicas, conflictivas, mediadas por prejuicios, segregación y discriminación, entre ladinos, mestizos e indígenas, el universo privilegiado de estudio en ese periodo. Juan Comas, sin embargo, reconoce en algunos de sus trabajos las tendencias racistas y discriminatorias contra los grupos indígenas, pero piensa que el prejuicio racial es mínimo comparado con Estados Unidos y Sudáfrica, muy sutil y enmascarado. Esta fue una idea muy, que tuvo mucha fuerza durante largo tiempo. Mientras que, por ejemplo, Aguirre Beltrán constata en las regiones de refugio el darwinismo social, ¿no? Como un esquema conceptual del grupo dominante precisamente en estas regiones, donde él va a nombrar, ¿no? Al racismo, pienso, es una manera de eludir el concepto de racismo por ideología de la superioridad. Pero me parece que es el antropólogo, el indigenista más, digamos, que más hizo explícito el fenómeno, ¿no? Aunque no fue un eje de sus estudios central. Sin embargo, Regiones de Refugio me parece que es uno de los trabajos que sí se pueden rescatar en este sentido. Al mismo tiempo está Rodolfo Sabenhagen en sus clases sociales en México, que va a imbricar, recuerden, etnia, raza y clase, ¿no? Él va de todas maneras a precisar en este trabajo, en particular, que los factores esenciales en la estratificación son culturales y no raciales, ¿no? En las 7 tesis equivocadas sobre América Latina, un trabajo realmente excelente, él va a introducir el concepto de colonialismo interno, muy importante, y va a cuestionar la integración nacional como producto del mestizaje. Y leo, una falacia que oculta un prejuicio racista y que pretende el blanqueamiento de la población indígena. Esto es, me parece, descubre tempranamente que el mestizaje tiene un carácter racista. Desde los 60 se produce una ruptura de paradigmas, el marxismo introduce el análisis de clase en el estudio de los pueblos indígenas y todavía en ese periodo hay estudios sobre el mestizaje y el etnocidio, la discriminación y las identidades étnicas precisamente, que van a ir complejizando el escenario de un racismo estructural vigente, pero que no se va a nombrar ni se le concibe de ninguna manera como una ideología en el análisis científico. A fines de los 80 y principios de los 90 se da una ruptura del tabú del racismo en la academia, en un tiempo que se expande el movimiento indígena y que complejiza su campo de reivindicaciones y una mayor confrontación con el Estado, al mismo tiempo que se va a constituir o se va constituyendo un sujeto político. Es en este periodo que van a aparecer los primeros trabajos que reconocen, nombran y estudian el racismo. No los voy a mencionar porque tal vez no es necesario en este momento y nos resta tiempo para redondear esta participación. En México, la sociedad civil se va a movilizar en forma inédita para detener esta guerra del Estado contra el levantamiento de los mayas zapatistas de enero de 1994. Es este fin de siglo de los 90 en el que avanza el modelo neoliberal con reformas constitucionales de legalización del despojo histórico de tierra, territorio y recursos naturales, profundizando el lugar subalterno de los pueblos que ocupan en la nación y violentando sus derechos colectivos. Condiciones que de alguna manera van a originar al mismo tiempo este levantamiento indígena, que es, me parece, el que pone ante los ojos de la sociedad la existencia del fenómeno del racismo, ¿no? Que ya venían planteando el movimiento indígena en los 80, pero más bien había sido nombrado como discriminación, ¿no? Durante estos años 90, la investigación busca demostrar entonces la existencia del racismo en México, particularmente el racismo del Estado,
revelar la naturaleza encubierta detrás de la igualdad de todos, del mestizaje, la forma en que se expresa para legitimar las políticas asimilacionistas hacia las poblaciones indígenas. El multiculturalismo vendrá igualmente a constituir una política que racializa desde el reconocimiento de la diferencia, como ya se ha señalado aquí, esencializa y oculta la relación de clase, y esto ciertamente separa también a los movimientos y a las luchas sociales, ¿no? Esta política de reconocimiento desde el Estado. A fines de la misma se publica un libro colectivo que reúne ya estudiosos del racismo, entre ellas está Olivia, por cierto, que es el de Nación, Racismo e Identidades. En el nuevo milenio hace su entrada con un liberalismo que se expande en la negativa del Estado de reconocer los acuerdos de San Andrés, la reforma del artículo 2 constitucional, va a negar a los pueblos como sujeto de derecho, pese a la consulta de organizaciones indígenas opuesta a esta reforma. Tiene lugar esa marcha extraordinaria del color de la tierra que pone en evidencia el racismo y el antirracismo de la solidaridad en la sociedad mexicana. Este milenio es entonces un parteaguas de estudios sobre el racismo. La academia va terminando por reconocerlo y se convierte incluso en algunas instituciones en una línea de investigación, particularmente en los estudios de posgrado. La multidisciplinariedad se va instituyendo y se conforman grupos de investigación, seminarios de estudio y más recientemente colectivos que impartirán talleres, coopera, grupos de trabajo y redes de investigación, integra nuevos sujetos que no habían, digamos, estado en los estudios del racismo, que son los afrodescendientes, más los migrantes, las propias mujeres, y una serie de temas de investigación que tienen que ver con la bioantropología, la educación, la interculturalidad, la justicia, la violencia y los derechos. A nivel de la enunciación, su estudio privilegia el espacio urbano, el discurso del poder, la educación, los medios de comunicación, la violencia, los nacionalismos y racismos, el Estado y su relación con los nuevos, con los pueblos indígenas, perdón, estoy pensando en el trabajo de Mariana en particular. En pleno, aquí también me está tomando Gilberto el tiempo, perdón. En pleno siglo XXI, el capitalismo neoliberal deja en la indefensión, como hemos visto, a millones de seres humanos, pese a que el derecho a la salud es reconocido desde 1946 por la Organización Mundial de la Salud. Derecho a la salud y a la educación son los pilares, entre comillas, de la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho al conocimiento y las bases del desarrollo económico de un país, señalaría Edgar Morin en una entrevista. Sin embargo, a más de 70 años, ese reconocimiento ha sido alarmante, la incapacidad de gobiernos neoliberales para hacer frente a esta pandemia, a causa de desmantelar la infraestructura de salud pública para mercantilizarla, privatizar lo público, provocando la pérdida de vidas y poniendo en riesgo la de millones de personas consideradas desechables, particularmente los sujetos racializados y excluidos históricamente, los ancianos y los enfermos. En discursos parece campear en algunas mentalidades la idea de eliminar una condición, la de ser viejo, vía la exclusión y el encerramiento o hasta el gerontocidio. En estas circunstancias se propicia un pensamiento propio del darwinismo social que puede alentar prácticas eugenésicas, expresado ya en discursos y medidas controvertidas en el medio hospitalario entre gobernantes y un empresariado clasista y racista que se ha negado a respetar las disposiciones sanitarias de confinamiento y salvar vidas, parar labores y mantener el pago de salarios a los trabajadores, y en pleno auge de la pandemia, precipitar el retorno a la actividad productiva, reconocer como actividades esenciales la minería, la industria automotriz y la construcción en México antes que guardar o cuidar la salud de las colectividades. Desde el inicio de la crisis se muestra, pues, la naturaleza de un sistema que descansa en la violencia y violación sistemática de los derechos de los trabajadores
y los pueblos. Se visibiliza el papel crucial de la fuerza de trabajo, la fuente de la riqueza, de ahí la confrontación entre capital y trabajo que se manifiesta en el mundo. Recordemos la región industrial del norte de Italia, Bérgamo. No me detengo en el caso, pero es realmente un drama tremendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, bajo este casi eslogan de los empresarios: la producción no se puede detener. Lo mismo sucede, por ejemplo, en fábricas como la Smithfield Foods de Sioux Falls, en Dakota del Sur, donde ahí trabajan sobre todo afroamericanos, latinos y extranjeros indocumentados, ¿no? Que no van a tener las medidas ni de confinamiento ni de distancia, y el contagio se va a convertir, bueno, esta fábrica en particular, que produce alimentos, se convierte en el mayor foco de COVID en el país, igual que Bérgamo en el caso italiano. El caso de nuestra frontera norte, miles de trabajadores y trabajadoras en la industria maquiladora de mercancías no esenciales van igualmente a padecer estas mismas condiciones, en las cuales no me detengo. Diría en suma, en este sentido, que las experiencias son innumerables y se constata que para estas mentalidades la vida de la clase trabajadora no es prioritaria, es la clase hecha para servir en cualquier condición. En estas prácticas empresariales no solo subyace la capacidad laboral y disposición de su trabajo, sino la naturalización de una supuesta cualidad que es desempeñar cualquier actividad productiva en toda circunstancia. No importa que atente contra la vida y la de sus familias, vecinos y barrios, comunidad y entorno. Esto es, se produce la racialización de la fuerza de trabajo. Vamos a ver también que los últimos 2 decretos que acaban de anunciarse, ¿no? Con 38 medidas por el presidente, ¿sí? ¿Cuánto? Tienes 1 minuto. Ah, ya, y no vi los 4. Bueno, lo siento. Bueno, sabemos, voy a dejar fuera otros casos, ¿no? Donde se manifiesta el racismo hacia otros sujetos, los asiáticos, por ejemplo, ¿no? Y que, digamos, hago una especie de recuento sobre las expresiones clasistas, racistas, xenófobas y de exclusión que resurgen, ¿no? Cuando el capitalismo está ostentando su intrínseca deshumanización. Quiero terminar dejando una buena parte del texto diciendo lo siguiente: que en la medida en que se expande la pandemia en el mundo y la OMS declara su existencia, se van también multiplicando escritos y reflexiones de pensadores que vislumbran la inminencia de cambios antisistémicos para salvar el planeta, que han surgido, como hemos todas sido testigos, igualmente innumerables y conmovedoras iniciativas ciudadanas, comunitarias, familiares e individuales en la esfera de la producción y el intercambio, del cuidado del medio ambiente y la salud, de la comunicación y la cultura, que ya mencionaba una de las colegas. Cherán, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy interesante de cómo se protege, ¿no? A partir de sus estructuras comunitarias del contagio. Y termino con una referencia a Edgar Morin, que muy interesante. En tiempos de crisis, dice, él vaticina, que se producen crisis conceptuales, que son a la vez las que sostienen al pensamiento, las que obligan a salir del dogmatismo y la pereza al revisar nuestro sistema de explicaciones, pues nuestros sistemas de explicaciones no funcionan en tiempos de crisis. Que la crisis estimula la inteligencia, dice, la búsqueda de soluciones, y muy importante, señala, que la crisis es muy ambivalente, puede permitir un progreso o su contrario, una regresión. Este es el reto para todos y todas, la transformación de este orden.
El quehacer de los científicos, por tanto, es inmenso y con grandes desafíos para el estudio del racismo y el antirracismo. Gracias. Y disculpa por abusar. No, muchísimas gracias, Alicia. Te agradecemos mucho el recuento histórico que hiciste, fue muy profundo y nos llevaste a unas preguntas sumamente sugerentes para el momento actual. Le voy a dar la palabra nos dijeron que nos podemos extender un poquito para escuchar primero los comentarios de Xóchitl y tienen bastantes preguntas. No sé si vamos a llegar a las respuestas, pero por lo menos para plantear las preguntas. Xóchitl, la voy a presentar y le doy la palabra. Xóchitl Leiva Lozano es investigadora activista que ha trabajado desde mediados de los 80s con comunidades maya, principalmente en el estado de Chiapas, con jóvenes, mujeres y de los pueblos indígenas y negros en resistencia. Es coordinadora del grupo de trabajo Cuerpo, Territorios, Resistencias de Claxo y con otras mujeres también racializadas como ella ha co-creado el libro En tiempos de muerte, Cuerpos, Rebeldías, Resistencias, que es un libro que les recomiendo mucho. Xóchitl, te doy la palabra. Buenos días, muchísimas gracias Mara, Mariana, Laza, Claxo por esta apertura. Yo preparé, me dieron 8 minutos, espero que los puedo tomar, Mariana, los 8 minutos. Sí, ok, gracias. Hemos escuchado abordajes sobre el racismo en México realmente muy diversos y muy enriquecedores. Voy a hacer un preámbulo que me va a permitir tejerme con las ponentes y a la vez dar paso a las preguntas principales que retomo de ellas. Entonces, como decía, que estos diferentes abordajes del racismo, todos tienen que ver, pienso yo, con nuestros lugares de enunciación y particularmente con las interseccionalidades encarnadas e incardinadas de cada una de nosotras. Pero podría decirse que las mujeres que nos convocan son mujeres que luchan, y voy a hacer así cada vez que uso un textual. Mujeres que luchan cada una en su tiempo, en su modo, en su geografía, y desde ahí nos hablan. Alguien se podría preguntar en el público, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la mesa, con el tema de este espacio, el racismo? Pues mucho, porque la gramática política de las mujeres zapatistas, mujeres que luchan tal cual, enfatiza cómo o nos permite ver cómo en la segunda década del siglo XX las mujeres de los pueblos en resistencia, las zapatistas y muchas más que no alcanzo a mencionar, la misma Yasnayar que está aquí con nosotros, cómo estas mujeres, decía yo, cómo estas mujeres hacen aportes fundamentales que retan racismos epistémicos en los que, en el caso de muchas mujeres indígenas, han sido reducidas a materia prima del investigador o, en el mejor de los casos, a trabajadoras domésticas de la investigadora. ¿Qué tiene que ver esto entonces con el tema de la mesa, el racismo en México? Muchísimo, pues mujeres que luchan se ha convertido en un término, podríamos decir incluso en una categoría, en un concepto, que se ha encarnado desde los diferentes territorios cuerpos tierra, más allá de las clasificaciones étnico-raciales, de clase o de generación, y nos ha permitido conectarnos en luchas más amplias que hoy muchas de nosotras expresamos como luchas anticapitalistas, antipatriarcales, diagonal, antirracistas. Así, anticapitalistas, diagonal, antipatriarcales, antirracistas, que tejidas entre sí forman un abigarrado que nos dan sentido de vida y lucha. Esta es una gramática política nueva que nos está sirviendo en muchas latitudes para construir los otros mundos posibles desde nosotras mismas en clave femenina, y ya no como en siglos pasados, muchas de nosotras hablábamos, pensábamos y actuábamos desde un masculinismo abstracto, muchas veces crítico sí, pero bastante reproductor de lo mismo que criticábamos. Es importante haber mencionado esto porque estamos hablando de genealogías. Es importante que hemos mencionado que las
colegas ponentes han mencionado aquí aspectos tan relevantes que destaco como que todas las personas, decía Mónica, somos racializadas. Algunas para obtener privilegios o con ello obtienen privilegios y otras no solamente son estos racializados generando productos de despojo, sino también de discriminación y, por supuesto, de muchísima violencia. También hubo un punto común que podemos decir entre las ponentes y ha sido cómo el racismo ha sido profundamente resultado también de sistemas de estructuras de poder, de dominación y de desigualdad. Y cómo el racismo también, señalaron varias de ellas, es cambiante, contextual, estructural e ideológico. Las genealogías fueron abordadas, sobre todo, podríamos decir que por todas ellas, pero sobre todo por la Wishi, quiere decir en celtal, la hermana mayor, Alicia, y por la hermana Yasnaya, quien las abordó desde un punto muy particular, una situación, un conocimiento situado muy particular, que ella enunció en su exposición diciendo: mis reflexiones no están enmarcadas en la academia, hablo también desde el colectivo y son reflexiones en colectivo. Y desde ahí se preguntó, ¿qué se racializa? ¿Qué se racializa? Y marcó los referentes del racismo y el nacionalismo en México para preguntarse y para responderse. Y en ese sentido retomo la pregunta que la misma Mariana ponía al escuchar a Yasnaya. El origen del Estado-nación es algo que no se cuestiona desde su ilegitimidad y no se ve y se analiza desde el fundamento racial que ha generado este mismo Estado. Aquí mismo quisiera retomar cómo nos invitó Alicia a pensar en la parte final, lo dijo muy de pasada cuando habló, pero en su ponencia está más desarrollado, cómo nos invita a ver qué está pasando en los estudios del racismo a partir de las formas de lo que ella llama la crisis multifactorial agravada hoy por la pandemia. Aquí hay algo en proceso que nos invita a tomarle atención y pensarlo. Me sentí profundamente identificada con todas ellas, con todas las ponentes, pero mírenme en la pantalla y entenderán por qué con Mónica el asunto de qué es el racismo, qué es lo que hace en la vida social y para qué nos sirve, no es solamente una pregunta teórica para mí. No es ni siquiera solo una pregunta académica para mí. Desde niña supe muy bien encarnadamente qué era eso del racismo. No tenía explicaciones teóricas ni académicas, pero mi apodo era la negrita. Ese era en el mejor caso. La negrita cucurumbé era en el jargon, en la forma suave y dulce de decirme algo que ni siquiera yo me había dado cuenta. Mis propias raíces indígenas y negras negadas por toda mi familia. Entonces, cuando Mónica afirma que el mestizaje requiere de un árbitro, el racismo antinegro, que asegure el límite de lo negro y que sea muy evidente para todos, y así proteja la frontera para no cruzarla y garantice la tendencia de la mezcla continua de un camino al blanqueamiento, nos está llamando no solamente a esos debates teóricos, nos está llamando a mirarnos profundamente en nuestras raíces, cada uno y cada una de nosotras. Olivia nos mandó a un mundo que en este momento es altamente polémico. Es una bomba molotov, lo que está pasando entre izquierda institucionalizada, ideología del mestizaje, racismo y xenofobia. Por supuesto que el análisis puntiagudo de cómo se está dando eso en este momento requiere todo lo que Olivia puso sobre la mesa. No es sencillo, porque a veces, como varias de ustedes dijeron, los análisis del racismo se enfocan en los aspectos culturales y descuidan todo lo demás. La llamada de Olivia, con todo
el juego que pone en la mesa nos permite repensar cómo hacemos nuestros propios estudios del racismo. Cuando ella hablaba del COVID-19, evocaba el racismo y la xenofobia. Y al final de su ponencia, ya no lo dijo acá, pero lo traigo porque está ya en la ponencia, hablaba de algo también muy polémico y decía que toda la situación que estamos pasando nos debería de llevar a un verdadero mundo globalizado, en el sentido de que diera el cuidado al medio ambiente y a la cooperación económica mundial, a la par de la destrucción de nacionalismos, racismos, clasismos y violencias toda, enfatizando ella la violencia de género. Ahí se tejió con Alicia, quien, hablando de la crisis sanitaria, entre comillas, la ligó con lo que hoy estamos descubriendo o pensando, desde, más bien, más que descubriendo, pensando desde la dimensión multidimensional de la crisis civilizatoria y de la naturaleza y el rostro depredador del capitalismo. Nuevamente pone el dedo en la llaga en racismo y xenofobia, y ella enfatiza cómo hay hoy un insurgimiento de particulares violencias que parecen estar profundamente interiorizadas en las mentalidades del poder y de otros sectores sociales, manifestarse en nuevas formas, tener continuidad hacia sujetos históricamente racializados. Ella dice en su ponencia, y algo dijo aquí en el momento que intervino, que hay una relación y una crisis entre esta crisis ambiental sanitaria y la violencia racista, viejas ideologías racistas y distintas categorías que se interseccionan. Pero también, y eso hizo mucho énfasis en la ponencia, que hay una agenda antirracista de las resistencias que fortalece el humanismo de la solidaridad. Incertidumbre y consternación por el desprecio de la vida de los otros se abre, afirmó, y con eso me parece muy importante terminar, se abre a caminos de reflexión para un horizonte anticapitalista, para un racismo más articulado y antisistémico. Y ahí es donde tejo nuevamente con lo que empecé y con lo que les invito a pensar sobre dónde estamos, por qué estamos como estamos, y qué es posible en nuestras microrealidades seguir emprendiendo para poder quebrar todos estos elementos estructurales, contextuales y cambiantes del racismo. Muchísimas gracias y con esto cierro, Mariana. Muchísimas gracias, Xochitl. Tus comentarios fueron también muy iluminadores y nos dejaron ciertamente con muchísimas reflexiones. Hay 16 preguntas y ya se nos acabó el tiempo. Vanessa, no sé qué podemos hacer, si se pueden mantener las preguntas y que se contesten después de que cierre este panel. Hay preguntas sobre el racismo en la educación en México de hoy. Hay preguntas concretas para Olivia, para Yasnaya, a cada una de ustedes, y me da muchísima pena que el tiempo se nos ha acabado. No sé si hay una manera de que puedan responder las ponentes después de que concluya esto. No sé, es una pregunta para responder. No sé si alguien me pueda contestar. Hola Mariana, aquí estoy yo. Sí, gracias. Le voy a recordar a todos los panelistas que esto se transmitió en vivo en Facebook. Pueden ver la sesión completa ahí. Tienen también ustedes un montón de preguntas en el Facebook. Entonces, pueden ir a verlas ahí y muy probablemente podríamos pasar las preguntas del chat, pero eso tengo que verlo, así que no lo prometo. Pero esto queda grabado, lo pueden volver a ver y las preguntas de Facebook estarán ahí. Y los panelistas pueden ir a Facebook y responder ahí si quisieran. Muy bien. Y lo que yo puedo hacer es una captura de pantalla aquí de las preguntas que hicieron en este chat y los pongo en el Facebook para que las ponentes puedan responder, si les parece bien. ¿Sí? Haré eso.
Entonces, les quiero agradecer muchísimo. Fue un panel potente, potente, potente. Los comentarios aquí, no sé si han visto las felicitaciones, pero creo que nos dejaron a todas y a todos con muchísimas reflexiones en un momento crítico y fundamental para abordar todos estos temas. Y nuevamente les agradezco su tiempo, su palabra en estos momentos donde cada uno está atendiendo y cuidando a toda la gente que queremos a nuestro alrededor. Pondré entonces las preguntas y les pido que nos den un poco de tiempo para responder. Y les recuerdo al público que esto se va a quedar también en la página de YouTube, de Facebook, para que lo puedan volver a escuchar y circular entre sus redes sociales. Mil gracias, Alicia, Yasnaya, Mónica, Xochitl, Olivia. Gracias a Vanessa por todo el trabajo técnico y que disfruten el resto de las abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.